en un giro inesperado de los acontecimientos, cuando la tensión entre Ucrania y Rusia comenzaba a ceder en los medios, un nuevo conflicto violento ha capturado la atención mundial. El mundo presenció con horror los intensos bombardeos sobre Israel, uno de los más impactantes en tiempos recientes, lo que llevó a un llamado formal de guerra. Hamás, el protagonista detrás de estos ataques, es conocido bajo diversas denominaciones. Es el partido dominante en la Franja de Gaza y es etiquetado como un grupo islamista militante por países como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea. Es una organización terrorista. Desde hace mucho, jamás ha refutado la legitimidad de Israel como nación. Aunque esta situación es intrincadamente compleja, vamos a intentar simplificarla. Tras la Segunda Guerra Mundial, surge Israel. Pero con ello también emerge una disputa por el dominio de las zonas como la Franja de Gaza y Cisjordania. Estos territorios han pasado por diversas manos. En la actualidad Hamás tiene el control de Gaza, mientras que Cisjordania está bajo cierta influencia de Fatah, su contraparte, y con una presencia israelí notable. Con el ataque de 2023, Hamás emitió un mensaje claro. Su objetivo es eliminar a Israel y a cambio instaurar un Estado palestino islámico. Y aquí viene el detalle relevante. Cuenta con aliados de gran envergadura, tales como Irán, Siria y la Yihad Islámica. Entonces, ¿quiénes son en realidad? Para entender el inicio hay que mencionar que Hamás, en realidad, es una abreviatura de Harakat al-Mubarak al-Salimiyya, que se traduce como Movimiento de Resistencia Islámica. La palabra Hamás en árabe representa entusiasmo, pero curiosamente en hebreo se traduce como mal, según la Biblioteca Virtual Judía. La esencia de este grupo radica en su convicción de que Israel no debería de existir, considerando que la región debería ser de dominio islámico. Aunque su aversión es profunda, en realidad su historia no es tan prolongada. Emerge en 1987, bajo la guía del jeque Ahmed Yassin, el líder de los hermanos musulmanes. Yassin, originario de un lugar que con el tiempo se incorporó a Israel, se afilió a la facción egipcia de los hermanos musulmanes y acabó en Gaza cuando Egipto intensificó su lucha contra este grupo. Renació bajo el nombre de Hamás y prontamente difundió discursos enalteciendo a los mártires terroristas, suicidas y yihadistas que buscaban que Israel estuviera bajo el control islámico. En 1989 fue capturado por Israel y sentenciado a prisión de por vida. Yassin permaneció en manos israelíes hasta 1997, año en el que fue liberado en un acuerdo que implicó la excarcelación de 2 espías israelíes. Yassin esquivó múltiples intentos de homicidio y falleció en un ataque con proyectiles israelíes en 2004. Un hecho que generó opiniones divididas a nivel internacional.
En 2006 un grupo de expertos participó en un debate organizado discutiendo la categorización adecuada para Hamás. Daniel Ayolan, anterior embajador de Israel en Estados Unidos, lo expresó de la siguiente manera: despliegan terroristas con explosivos a mercados, establecidos de comida, cafés, autobuses y zonas infantiles. Si eso no se define una organización terrorista, entonces ¿qué lo hace? Y a raíz de la llamada guerra contra el terrorismo, muchos podrían imaginar que las facciones terroristas se ocultan en parajes desérticos, alejados de cualquier escrutinio. Sin embargo, Hamás se diferencia notablemente de otros grupos extremistas, como Al-Qaeda. El Centro de Estudios Estratégicos Internacionales investigó la forma en que Hamás y sus aliados libaneses de Hezbollah implementan la tecnología, indicando que, además de ser identificados por sus objetivos de ataques, se caracterizan por una sólida presencia nacionalista. Dicho de otra manera, Hamás ha tomado el papel de protector del pueblo que asegura representar. Hezbollah tiene representantes en el gobierno libanés y en Gaza. Hamás es la autoridad reinante, lo cual complica la situación. Debido a que Hamás ha anclado firmemente su presencia en una zona donde supervisa gran parte de la estructura de Gaza, erradicarlo no es tan sencillo como realizar una intervención armada. Señalan que incluso atacar su infraestructura tecnológica podría generar graves impactos humanitarios. La Franja de Gaza, con un tamaño comparable a la de Washington DC, es hogar de 2 millones de habitantes. Los bloqueos impiden que gente salga de Gaza, dejándolos dependiendo de Hamás para casi todo, desde suministros médicos hasta entretenimiento. Y hemos dicho bien, entretenimiento. Y es aquí donde se vuelve aún más interesante. En 2010, ciertas amenidades de Gaza incluyeron clubes y resorts costeros. Descubrieron que estos lugares no solo eran frecuentados, sino que estaban operados por entidades relacionadas con Hamás. Y conversaron con un dueño que compartía. Es una colaboración entre el gobierno local, Hamás, y empresarios. Buscamos beneficios, pero también mejorar la condición de vida de los habitantes. Es una situación de ganar o ganar. Y con el tiempo han aparecido múltiples empresas en Gaza vinculadas a Hamás, al punto de ser conocidas como Corporación Hamás. La gama es amplia, desde centros comerciales hasta lugares de bodas, haciendo que Hamás sea un constante en la rutina de la gente. Los ingresos se revierten generando aún más fondos. Omar Saban, economista, comentaba: este conglomerado ha aprovechado el control económico, consolidando su poder día tras día. Y si te sumerges en las redes sociales o medios convencionales, no es raro encontrar comparaciones entre Hamás y el ISIS.
Pero hay más en este relato. Es relevante destacar que en 2018 el ISIS declaró hostilidades hacia Hamás. ISIS, especialmente una facción basada en la península de Sinaí, mostró desacuerdos con Hamás con diversas razones. Alegaban que Hamás no estaba centrado en las directrices divinas al participar en comicios y repudiaron sus relaciones con Egipto e Irán. Es esencial no subestimar a esta rama de ISIS en el Sinaí. Son responsables de algunos de los actos terroristas más letales en territorio egipcio. Aunque podría pensarse que lo ideal es que se confronten entre sí, la realidad es más compleja. Tarek Bakoni, de la Universidad de Columbia, comentaba que a pesar de la declaración de guerra, una escalada entre ambos grupos era improbable. No tienen ningún tipo de alianza. Agruparlos simplemente como entidades radicales podría obviar las sustanciales diferencias entre ambos. A pesar de su existencia relativamente corta, Hamás ha fortalecido su influencia captando adeptos y simultáneamente radicalizando a la población. Matthew Leavitt, a cargo del programa de Rihad sobre contraterrorismo e inteligencia del Instituto de Washington, señalaba que la campaña de Hamás para radicalizar a la gente en el terreno es directa, personal e inigualable. En esencia, la condición de vida son difíciles. La rabia prevalece y esa ira busca un blanco. Cuando Hamás persuade a estas personas de que Israel es el agresor, se siembran las bases. Hamás emplea una táctica de reclutamiento integral. No solo apuntan a jóvenes para convertirlos en activistas suicidas, sino que también establecen reclutadores en estructuras sociales que convencen a las familias de la honorabilidad de tener un miembro terrorista. Farah Abdou, psicólogo de Gaza, describe: para nuestros niños el martirio se ha convertido en un objetivo. Si hubieran recibido educación adecuada en un entorno sano, no verían ningún valor en morir. ¿Y dónde se inculca esto? En 2001 se difundieron fotos de la graduación de preescolar. Los infantes portaban trajes militares y atuendos de activistas suicidas. Una niña mostraba sus manos manchadas con pintura roja, simbolizando el linchamiento de 2 soldados israelíes en Ramallah un año antes. Y cómo logró Hamás la financiación necesaria para consolidar su influencia en la Franja de Gaza. Y parte de esta respuesta la tenemos que encontrar en métodos antiguos. En 2014, el NPR dialogó con integrantes de la Fuerza de Defensa de Israel durante un bombardeo en Gaza. Peter Liner, uno de los portavoces, afirmaba: no vamos a permitir que Hamás se presente en nuestra puerta. Los enfrentaremos en la suya. Se refería a los numerosos túneles que cruzaban la región, ofreciendo un paso encubierto desde Gaza hacia Israel y Egipto. Estas entradas muchas veces pasaban desapercibidas. Un habitante de Gaza, Karim, identificó
uno de estos pasadizos cuando su vivienda fue destruida. Un supuesto gallinero cercano resultó ser la entrada de uno de estos túneles. Estos pasajes subterráneos no eran simples excavaciones, a menudo contaban con iluminación y electricidad completas. Jamás los empleó para contrabandear desde alimentos hasta vehículos. Lo asombroso es que la técnica de construcción de túneles en Gaza tiene antecedentes históricos. El terreno facilita este tipo de obras y hay registros que datan del 332 a.C. sobre túneles secretos durante el asedio de Alejandro Magno a la entonces ciudad persa. En 2014, el Washington Post reporta que las fuerzas israelíes estaban descubriendo la extensión real de los túneles que conectaban con Gaza. Indicaron que eran usados para perpetrar ataques, secuestrando a civiles y soldados israelíes, infiltrándote en comunidades y realizando asesinatos masivos y toma de rehenes. Se reportaron incursiones de Hamás emergiendo de estos túneles para atacar patrullas militares israelíes. Y no estamos hablando de simples pasadizos. Uno descubierto por la FDI en 2013, que tomó 2 años en construirse, tuvo un costo de unos 10 millones de dólares. Medía más de 10 kilómetros y estaba provisto de provisiones para varios meses. Un ciudadano israelí, Ben Hillel, compartió con el NPR su asombro al descubrir la entrada del túnel en su vecindario. A menudo realizo caminatas los sábados por allí y nunca imaginé que habría. Quizá en las rutas que recorría, un acceso por donde podrían emerger terroristas y atacarme. Tenían armamento pesado, probablemente pretendían ingresar a una de nuestras comunidades. En este caso, nuestro kibbutz, y perpetrar ataques. Estos túneles fueron utilizados en secuestros notorios, como el del soldado israelí Gilad Shalit, quien tras ser capturado en una operación que duró menos de 10 minutos, permaneció 5 años en manos de Hamás. Y Hamás no es el único poder dominante en la región. Y como todo relacionado con el área, la situación es intrincada. Fatah, que deriva del acrónimo inverso de una de las frases en árabe que significa Movimiento de Liberación Nacional Palestina, se estableció poco después de la creación de Israel. Ha habido enfrentamientos con Hamás respecto a la autoridad, en una danza de poder que ha tenido varios ciclos. La realidad es que independientemente de quien gobierne, son los habitantes de Gaza los que sufren las consecuencias. En 2018, Los Angeles Times intentó arrojar luz sobre la situación de Gaza. Determinaron que aunque la autoridad palestina criticaba a Hamás, eran ellos quienes en esencia dejaron de abandonar a Israel por la electricidad. Las consecuencias, los ciudadanos se enfrentaban a apagones de hasta 20 horas diarias. Pero ¿cuál es la raíz del enfrentamiento entre Hamás y Fatah? Una versión simplificada apunta a Israel, mientras que Fatah está dispuesta a dialogar y a buscar la paz con Israel. Hamás se muestra reacio a cualquier idea de negociación o coexistencia. Recientemente, mientras Gaza era dominada por Hamás, Cisjordania estaba bajo el control de Fatah y la discordia es palpable en todas partes.
Cuando Hamás intensificó sus ataques contra Israel hacia finales del año 2023, surgieron interrogantes sobre la financiación. John Finner, asesor adjunto de la Seguridad Nacional, mencionaba en la CNC que Irán parecía ser uno de los principales patrocinadores, aunque no contaban con una evidencia directa. Israel estimó que Hamás recibía alrededor de $100 millones anuales de Irán. En 2009 un juzgado estadounidense falló que Irán fue responsable en el secuestro y asesinato de un soldado israelí, también ciudadano estadounidense. Naxon Bansan fue capturado por Hamás en 1994. La organización lo mantuvo cautivo durante días, mientras exigía la liberación de prisioneros musulmanes en manos de Israel. Al descubrirse su paradero, las fuerzas israelíes optaron por un movimiento de rescate en lugar de un intercambio. Pero lamentablemente, Basman falleció en la operación. La familia de Basman llevó el caso a los tribunales, acusando a Irán de financiar a Hamás en la acción que resultó en la muerte del joven soldado de 19 años. Y un tribunal dictaminó que Irán debía pagar $25 millones en compensación. Aunque no está confirmado si la familia recibió dicho montante. Comprender a una entidad como Hamás es complejo desde el exterior. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Hamás controla no solo la infraestructura y la economía de Gaza, sino también su tecnología. Esta influencia abarca áreas como la programación y medios digitales, donde la propaganda se ha convertido en un instrumento esencial para consolidar su respaldo y reconocimiento. A través de ella, Hamás inunda la población con percepciones de Israel como un invasor agresivo, incluso llegando a influir en los más jóvenes como campañas específicas. Desde pequeños los niños son expuestos a programas en los que sus personajes favoritos mueren a manos de israelíes, mientras quienes quieren alinean con Hamás son enaltecidos en el ámbito de las redes sociales. Se han desarrollado estrategias, aunque su alcance exacto es incierto. En 2017 Hamás utilizó perfiles falsos para engañar a soldados israelíes. Un año después diseñaron aplicaciones como la de citas y deportes, que al ser descargaban instalaban programas espías y malware en dispositivos. Israel ha afirmado que no se ha sufrido ningún daño real a causa de ello. Y dado el largo historial de enfrentamientos entre Israel y Hamás, surge un interrogante: ¿por qué Israel no ha erradicado a Hamás completamente? Pese a contar con el apoyo de Estados Unidos y poseer un poderío militar significativo, incluido tanques y aeronaves, Israel aún no ha tomado esa decisión definitiva. Aunque no está confirmado si cuentan con armamento nuclear, es ampliamente asumido que sí. Hamás, por otro lado, cuenta con un armamento diferente, centrado en tácticas de ataque rápido, agilidad y guerra de guerrillas. Hay factores complejos en juego. Uno de ellos es que Israel realmente no desea asumir responsabilidad total sobre Gaza. La región enfrenta desafíos considerables como un alto desempleo, un sector agrícola afectado por el conflicto y limitado a accesos de servicios básicos. Además, derrotar a Hamás sin una estrategia clara para el futuro de Gaza tampoco parece ser una solución. Hay consenso entre los expertos en que si Hamás cae, podría surgir un nuevo grupo, posiblemente más extremo,
como señalaba el analista en defensa de Israel. Buscamos herirles gravemente sin llevarlas a punto de no retorno. Buscamos herirles gravemente sin llevarles al punto de no retorno. Sin duda, una situación bastante enrevesada. Solo el tiempo dirá si esta situación tiene alguna solución o sigue cronificándose en el tiempo. Abandonamos por aquí el programa, recordando que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast: iVoox, Spotify, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.